En lo alto de las montañas, donde el aire era más puro y el silencio más profundo, existía un pequeño pueblo llamado Valle de Roca Clara. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y la vida transcurría sin prisa. Entre sus habitantes vivía un hombre llamado Tomás, un pastor de ovejas que, aunque era respetado por su dedicación y fortaleza, también era conocido por su carácter frío y distante. Tomás vivía solo en una cabaña de piedra, en las afueras del pueblo. Era un hombre ya mayor, de rostro endurecido por el sol y los años, con la mirada fija siempre en el horizonte. Sus palabras eran pocas, y cuando hablaba, solía hacerlo con dureza. Algunos niños del pueblo decían que sus ovejas ni siquiera balaban cuando él estaba cerca, por miedo a ser reprendidas. La gente del pueblo solía especular sobre por qué Tomás era así. Algunos decían que había perdido a su esposa. Otros, que había sufrido una traición. Pero nadie conocía realmente su historia, y él no la contaba. Una mañana de invierno, mientras guiaba a su rebaño por un sendero poco transitado, notó algo brillante sobresaliendo de entre las piedras. Se acercó, curioso. Era un objeto ovalado, cubierto de barro. Lo limpió con la manga de su chaqueta y descubrió un espejo. No era un espejo común. El marco era de madera tallada con símbolos que no reconocía, y a pesar de estar cubierto de polvo, el cristal estaba intacto. Lo miró sin mayor interés, pero algo lo hizo detenerse. En lugar de su rostro actual, marcado por los años, el espejo le mostró una imagen distinta. Era él, pero más joven, sonriendo con una expresión que hacía tiempo no recordaba. Estaba rodeado de niños, contándoles una historia mientras reían a carcajadas. A su lado, una mujer joven, de ojos amables y cabello oscuro, lo miraba con ternura. Tomás parpadeó. El reflejo cambió. Ahora se veía solo, sentado junto a una tumba. Llovía, y su rostro reflejaba un dolor profundo. Conmovido, guardó el espejo en su mochila y siguió caminando. Pero durante todo el día no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche, ya en su cabaña, colocó el espejo sobre la mesa. Lo miró fijamente, como si esperara que hablara. Y una vez más, las imágenes aparecieron. Vio a su hermano menor, Lucas, corriendo entre los árboles. Recordó aquel día trágico en el que Lucas, tratando de salvar a una oveja atrapada en un barranco, cayó y perdió la vida. Tomás nunca se perdonó. Desde entonces, su corazón se endureció. Se alejó de todos, incluso de Dios. Lloró en silencio. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas, no solo por la pérdida, sino por lo que se había permitido convertirse. En un impulso, subió a un estante alto y sacó una vieja Biblia que no tocaba desde hacía décadas. Estaba cubierta de polvo. La abrió al azar y sus ojos se detuvieron en un versículo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Leí Ezequiel 26. Se quedó en silencio largo rato. Aquella noche no durmió. El espejo seguía sobre la mesa, como esperando su decisión. Al amanecer, Tomás salió al pueblo. Los vecinos se sorprendieron al verlo sonreír y saludar. Algunos pensaron que se había golpeado la cabeza. Pero no. Algo profundo había cambiado. Ayudó a un niño a recoger una cometa rota, compró pan en la panadería, algo que no hacía en años, y le dijo gracias a la señora Clara, la panadera. Ella se quedó mirándolo como si hubiera visto un milagro. Con el paso de los días, Tomás comenzó a visitar a los ancianos que vivían solos. Les llevaba leña, les hablaba del clima, les preguntaba por sus historias. En la iglesia, donde antes nunca pisaba, ahora ocupaba una de las bancas del fondo, escuchando con atención cada sermón. No era un cambio repentino ni fácil. A veces, su viejo carácter asomaba. A veces dudaba. Pero cada noche, antes de dormir, miraba el espejo. Ya no buscaba una visión mágica. Lo usaba para recordar quién fue y quién estaba volviendo a ser. Un día, el pastor del pueblo, el joven Samuel, lo invitó a compartir su testimonio con los demás. Tomás dudó.
Nunca había hablado en público, y menos sobre su vida. Pero aceptó. La iglesia se llenó. Muchos iban por curiosidad, otros por respeto. Tomás se puso de pie frente a todos y comenzó a hablar. Durante años viví con un corazón de piedra. Creí que endurecerme era la única forma de no volver a sufrir. Pero me estaba muriendo en vida. Hasta que Dios, en su infinita misericordia, me mostró un reflejo de lo que fui y de lo que aún podía ser. Hoy entiendo que no importa cuán lejos estemos, siempre hay un camino de regreso. Al terminar, hubo un silencio profundo. Luego, uno a uno, los asistentes comenzaron a aplaudir. No por el discurso, sino por la transformación. Desde entonces, Tomás fue conocido como el pastor del corazón nuevo. Los niños ya no le temían, lo buscaban para que les contara historias. Las ovejas, bueno, seguían siendo ovejas, pero quizás hasta ellas notaban la diferencia. El espejo, aquel que lo hizo enfrentarse consigo mismo, permanecía en su cabaña, pero ya no necesitaba mirarlo cada noche. Sabía que el verdadero reflejo de su cambio estaba en cada acción, en cada palabra amable, en cada paso hacia Dios. A veces, Dios nos permite vernos con claridad, no para avergonzarnos, sino para transformarnos. El espejo de nuestra alma puede estar empañado por el dolor, la culpa o el miedo. Pero Cristo vino a limpiar ese reflejo con su gracia, a renovar lo que parecía perdido y a darnos un nuevo corazón. No importa cuán lejos hayas caminado en la dirección equivocada, hoy puedes volver. Él siempre está esperando, con los brazos abiertos. Shimon.